Buenos días, buenas tardes ya. ¿Qué tal? Bueno, estamos muy contentas de poder realizar la jornada de fin de año con la presencia de todos. Fue un año de mucho trabajo. Hemos tenido invitados y mesas muy interesantes en las que pudimos conversar y debatir, compartir nuestra experiencia en la clínica y nuestras lecturas. Bueno, hoy estoy muy emocionada y agradecida de poder compartir, a modo de introducción, un efecto maravilloso de una conversación. Le cuento a Susana Salce, aquí presente, en alguna de nuestras conversaciones, que tuve una bobe con mayúscula, mi bobe Flora, que estaba en sus 90, pero ya no lo sabía. La bobe siempre había sido la gordita, la que cocinaba y comía como los dioses. Armaba largas y hermosas mesas llenas de olores y sabores que aún degusto si cierro los ojos y respiro profundo. Bueno, le cuento a Susana que un día le llevé unas servilletas de papel con unas frutillas dibujadas y mi bobe las miró a las frutillas y rápidamente intentó agarrarlas para poder comérselas. Susana responde, yo creo que algo emocionada, que su nietita de 1 año también intentaba agarrar los dibujos que estaban en la alfombra didáctica que le habían regalado. ¿Qué nos hace la lengua? ¿Cómo se arman y desarman los bordes del cuerpo y de las cosas del mundo? Y en medio de todo esto recordé una canción. Bueno, voy a cantar. Porque esta jornada ya viene. Solo voy a cantar una frase que se me vino a la cabeza cuando estaba pensando qué quería decir. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Bueno, tengo el honor de presentar este encuentro que llamamos Balbuceos del Habla, del Nacimiento al Ocaso. Va a comenzar Susana Salce y luego escucharemos a nuestra invitada, Gabriela Pedrotti, a quien agradecemos tanto que estés hoy aquí, que además quiero compartir que nos ha traído de regalo para la biblioteca un libro recién salido de la editorial, La escritura de lo íntimo. Por ahí después da el tiempo, contás algo, y si no, bueno, está también para el que quiera después pedírselo. Bueno, entonces comenzamos con Susana. Es psicoanalista, miembro del Centro Oro, donde además de ser la directora de científica, es docente y supervisora de la Escuela de Clínica. Fue psicoterapeuta en la sala de pediatría del Hospital de Quemados, coautora de numerosos libros y escritos psicoanalíticos y autora del libro Los niños y el fuego. Bueno, gracias Mariela. Bueno, creo que estamos teniendo una jornada conmovedora, ¿no? Fue muy conmovedora la mesa anterior y creo que esta mesa va a ser un poco conmovedora también, acá con mi colega. Bueno, yo tomé como una especie como epígrafe o referencia para empezar a hablar del ser del balbuceo de Quiñar, una historia que él toma de Heródoto, que, bueno, se trata de un rey egipcio que quería saber cuál es la primera palabra que dice un niño. Entonces, Quiñar dice algo que me parece interesante. Dice que el rey tenía la ilusión creía en la existencia de una palabra inaugural, una palabra primera. Entonces, bueno, hacen una experiencia con unos bebés, y entonces dicen que la primera palabra que los bebés dijeron fue pan. Fue pan. Bueno. Entonces dice Quiñar,
¿Cuál es esa palabra primera? Comer, el hambre de un niño. Tratando de definir al hombre griego, Homero, o para Homero, el griego es el que come pan, y el hombre es aquel que habla griego. Toda otra voz es bárbara. El que no habla griego es bárbaro. Bueno, yo tomé, digamos, como organizador lo que me llevó a pensar este trabajo y a tener ganas de escribirlo, una lectura de una escritora que se llama Kim Thuy, que es una escritora canadiense, pero de origen vietnamita, que a los 10 años tuvo que escaparse de Vietnam por la guerra. Es una escritora contemporánea, y se escaparon en una balsa que zozobró en el mar un minuto antes de que los rescataran, o sea que ella se considera una sobreviviente. Fueron alojados en un campo de refugiados donde ella cuenta que vivió tantos horrores durante la guerra y en el campo de refugiados que perdió el sentido del olfato, del gusto y también del hambre. Dice que no puede escribir en lengua vietnamita porque perdió lo sensitivo, las sensaciones ligadas a su lengua. Finalmente, a partir de que con su familia inició una nueva vida en Canadá, en Montreal, que se habla francés, se exiliaron allí, y entonces lo que le pasó, a partir de que empezó a estudiar, a trabajar, a hablar francés, es que ella dice que a partir del uso de esta lengua de amparo, recuperó poco a poco las sensaciones que había perdido. El olfato, el apetito. Bueno, a mí me sorprendió mucho el modo en que la escritora asocia las sensaciones con su lengua materna. Se produce esa desintricación, digamos, entre la lengua y el afecto, que me parece bastante significativo, porque ante lo traumático se suele perder, a veces se produce la mudez u otro tipo de padecimiento. Entonces, bueno, me pregunté, desde el psicoanálisis me interesó recorrer los textos que hablan acerca de cómo se anuda la lengua y el olfato, la lengua y el apetito. Bueno, lo que voy a compartir entonces son algunos balbuceos respecto de un tema que es de mucha complejidad, como todos los que atañen a los enigmas del cuerpo hablante. Ya en La causa de los niños, Tolstó dice que las primeras palabras se anudan al olor de la madre y los alimentos. Si se cambia de nodriza muy seguido, dice, el bebé ya no siente que las palabras que escucha le están dirigidas. Ella aconsejaba a una madre que se iba a ausentar durante el amamantamiento, todos lo sabemos, que le dejara un camisón usado para que pueda sentir su olor. Hay entonces en el comienzo de la vida, en esa intensa relación primaria entre madre e hijo, un complejo entramado de voces, colores, gustos, restos de palabras oídas, lo que se escucha, lo que se huele, lo que se ve. Muchos escritores relacionan lenguaje y comida. Por ejemplo, Kristeva decía de Colette, que fue una gran escritora francesa de fines del siglo XIX y principios del XX, Kristeva decía que Colette escribía con esa lengua provenzal, era de la Provenza, esa lengua provenzal que nace entre ajos, digo yo, ajos y ajos y lavanda. Está hablando de una lengua que da lugar a una escritura que se hilvana con los sonidos, los colores y los olores de la tierra. Barthes toma la famosa frase de Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y dice algo muy simpático. Dice, la alimentación está estructurada como un lenguaje, el pan es francés, el arroz es chino, la paella española y la pastasciuta italiana.
Barthes arma un guiso de lenguas, pero no es el único. Otra escritora francesa contemporánea, Amélie Nothomb, que dice que no le gusta el inglés angloamericano porque es una lengua hervida. Ella padeció anorexia y escribió un libro excelente, La biografía del arte, y allí dice algo también significativo y enigmático. El ser humano, dice, allí donde detecta la obra del hambre, identifica la lengua materna. Está en tierra conocida. Este entrecruzamiento entre lengua y comida, Meshchornik lo encuentra en la palabra acento, que como sabemos, por un lado designa el tono, el modo de decir, es escritura ortográfica, el tilde, pero también la voz. Pero resulta que en hebreo significa además el gusto de lo que se tiene en la boca, el sabor. Para mí, dice Meshchornik, es una metáfora, una parábola de la relación entre el lenguaje y el cuerpo. Ahora, estas son referencias bíblicas. Me parece muy interesante esta etimología tan antigua, digamos, bíblica. Así, si en hebreo el acento, está ligado al tono, al sabor, de acuerdo al hebreo, resulta que en latín significa música. Es decir, que está la voz, ¿no? En latín significa música, el sabor de la lengua. En hebreo, en latín, es música. Muy interesante cómo se aunan, entonces, el gusto, podríamos decir, y la música y la lengua. Entonces, musicalidad de una lengua que, como dice Sopo, puede ser dulce como la miel o filosa como un puñal. Te puede amparar o desamparar según la hospitalidad o la hostilidad con la que fuimos recibidos. Extranjeros por nacimiento, pasamos de la danza acuática uterina al baño de un lenguaje que nos puede recibir con más o menos amor, pero que inevitablemente nos instila el uso de una lengua que nos es extranjera, que nos desnaturaliza y por la cual estamos corporalmente afectados. En el nacimiento se produce ese pasaje de la alimentación parasitaria uterina a la leche, un alimento bisagra, entre dos registros, el instinto y la palabra. Según Dolto y Dufourmantel, el primer sabor que se siente es el dulce de la leche materna. Dufourmantel relaciona la dulzura y aclara, ella es de habla francesa, le douceur es no solo el gusto dulce, douceur también es la calma, la ternura. Entonces relaciona la dulzura con un cuerpo antes del cuerpo. Y dice, llegada desde lo más lejano de la memoria de la vida, allí donde madre e hijo no son sino solo un cuerpo fusionado, la dulzura evoca un paraíso perdido. Bastante cerca de la animalidad, lo humano se asienta sobre un borde compartido. Un cuerpo antes del cuerpo, una memoria anterior a que la palabra tenga sentido. Una memoria sensorial ante un cuerpo, una memoria sensorial anterior al estadio del espejo. Dolto, hablando de un caso en el seminario 2, afirma que el sabor dulce ya se siente en el seno materno, que si la madre ingiere infusiones dulces favorece la devolución del feto. También se sabe que a partir del 6º mes de gestación se presentan las estructuras anatómicas y fisiológicas necesarias para la audición. El bebé recibe los ruidos, los latidos cardíacos maternos y ya escucha la voz de la madre, que se distingue por el ritmo, las características de entonación. Gracias. Habría entonces una familiaridad prenatal con la voz de la madre. Y como la pulsión es el eco en el cuerpo del que hay un decir, voy a hacer eco con lo que dijo mi colega hoy respecto del ombligo y la voz, que también está en mi trabajo. Si el primer sabor es el dulce, el primer juego es vocálico. Dolto dice, la primera letra, la primera escritura sobre el cuerpo es el ombligo.
Como ella decía, cicatriz del corte operado con el otro, él la escribe sobre el cuerpo la marca del deseo de que viva de acuerdo con la ley de su especie. Se establece una relación entre el ombligo y la voz, en tanto el primer grito da cuenta de la puesta en marcha de la respiración y el reemplazo de una alimentación por otra. Hay un corte que inicia el proceso de separación de los cuerpos, al mismo tiempo que en tanto somos seres parlantes, se anticipa una alianza que reemplaza el vínculo de sangre umbilical. ¿Pero cuándo aprende a hablar un niño?, se pregunta Freud en las afasias. Y responde: aprendemos a hablar en cuanto asociamos una imagen sonora de palabra con un sentimiento de inervación de palabra. Freud ubica en el inicio lo sonoro y su efecto de resonancia en el cuerpo. Dice que cuando hablamos, articulando fonemas, hay una representación motriz del lenguaje, pero también una imagen sonora de la palabra pronunciada. Solo que cuando el bebé empieza a hablar, cuando produce los primeros fonemas posteriores al laleo, inventa una imagen sonora propia que está asociada a lo que escuchó, pero que no es idéntica a lo que escuchó decir al otro. En este momento de aprendizaje de la lengua, el bebé pone en juego un lenguaje autocreado. Freud dice: al comienzo nos comportamos como afásicos motores, asociando diferentes sonidos de palabras ajenos con un sonido único producido por nosotros. Es el modo en el que nos vamos apropiando del lenguaje. Voy a dar un ejemplo. Una bebé de 1 año y medio llama a la luna na. Para ella la luna es na, el sol es olo, y una manzana mana. Habla un idioma propio que solo los más cercanos a ella entienden. Ahora, estos fonemas que la bebé pronuncia ya implican un recorte respecto de lo que Jacobson llamó la cumbre del balbuceo. En la cumbre del balbuceo, el chico dispone de una cantidad de sonidos que van mucho más allá de una lengua en particular. Así, a medida que va dominando los fonemas de su lengua, desecha otros ajenos. Se produce una especie de olvido o amnesia fónica de todos los otros sonidos que tiene que perder para poder apropiarse de los que van a formar parte de su lengua. A esto que Jacobson llama olvido o amnesia fónica, Freud lo llama afasia y Lacan sordera necesaria. Entonces, cierta afasia, el olvido y una sordera necesaria parecieran formar parte del proceso de aprendizaje que hace posible la selección, la discriminación de los fonemas que hay que perder para poder habitar, para incorporar, para poder habitar la lengua que nos toca. Indudablemente la adquisición del lenguaje para un niño no es una tarea sencilla. En una conferencia en Estados Unidos, Lacan va a decir que el cuerpo es el efecto que el trauma de la lengua opera sobre el viviente, desequilibrando el organismo. El viviente perturbado por la langue se pierde como organismo y detiene cuerpo. Es la langue la que introduce los afectos en el viviente, y a partir de allí habrá en el cuerpo un goce intrusivo que al mismo tiempo que nos arrebata nuestra animalidad, nos traumatiza. Ese goce es preciso tramitarlo, restarlo al cuerpo. Siguiendo con la pregunta de Freud, la afasia, él se hace hay un segundo momento donde se pregunta: ¿cuándo aprendemos el lenguaje de los otros? Es decir, la preocupación ahí es, bueno, lo que nos permite hacer lazo con los demás. Y dice: aprendemos el lenguaje de los otros en cuanto nos empeñamos en hacer que la imagen sonora producida se parezca en todo lo posible a lo que escuchamos, cuando intentamos hacer coincidir lo pronunciado con lo que antes fue escuchado. Freud sitúa allí lo que llama un post-hablar, como imitación. Bueno, yo creo que hay imitación, pero también está la identificación como
operador central, ¿no es cierto? Dirá que luego aparece el hablar sintáctico, donde hilamos las palabras de un modo complejo, sobredeterminado. Bueno, lo sonoro nos toca como un tacto. La lengua materna, que se instila junto con los cuidados del cuerpo, nos baña con sus sones. Se esparce por la superficie corporal en sintonía con las manos que nos tocan. El cuerpo, en tanto caja de resonancia, se vuelve como un instrumento, en donde lo que resuena es mucho más que lo escuchado. Hay estudios que demuestran que es la entonación la que organiza la forma vocálica. El niño imita o sigue la melodía que escucha, en la que se expresa la tonalidad de la lengua que le toca y que lo toca, tonalidad que además está modulada según los humores maternos. Esto de que el cuerpo es como un instrumento musical, bueno, la verdad es que me parece conmovedor que estuve hace poco en Málaga, en un museo de instrumentos musicales, y había un enorme cartel al ingreso, bueno, ni más ni menos que en Andalucía, la cuna del flamenco, había un párrafo, un cartel que decía: es difícil saber cuál fue el primer instrumento musical que inventó la humanidad. Dice, pero con toda probabilidad utilizaría la voz, el batir de las manos y los golpes de los pies para hacer música, siendo de este modo el propio cuerpo humano el instrumento musical más antiguo. Por otro lado, Anthony Storr, un psiquiatra, psicoanalista, escritor, músico inglés que murió en el 2001, decía: nunca será posible establecer con certeza el origen de la música humana. Parece probable, sin embargo, que se haya desarrollado a partir de los intercambios prosódicos entre la madre y su bebé. La prosodia de la voz se refiere a elementos no verbales que se transmiten a través de la entonación, el ritmo, el tono y el énfasis. Es el arte de utilizar la voz como instrumento para expresar emociones, intenciones y significados profundos. Por esto me resulta muy enigmático cómo se puede conservar una voz que sigue hablando, aunque perdió el afecto. ¿Por qué hay la afonía que nos deja sin voz? Hay traumas que nos dejan afónicos, hay traumas que nos dejan mudos, pero una voz que sigue hablando, aunque perdió el afecto, ella no perdió la palabra, pero se quedó sin la voz de los sentimientos. Inicié mi recorrido con el testimonio de esta escritora que pierde en esa situación de desamparo el apetito, el olfato, ligado por ella a la lengua materna. Algo que le está ocurriendo a muchos niños y adolescentes que están en estas situaciones de campos de refugiados en Suecia. Este año estuvo Gabriela Insúa, en su libro habla de este tema. Para terminar, quiero transmitir algo que esta escritora dice, que la verdad es que es conmovedor porque tiene que ver con lo que ocurrió en la mesa anterior, que es cuando se encuentra el modo de utilizar lo poético, de transmitir algo doloroso, horrible, de un modo que hace posible escucharlo. Y ella se propuso, en los libros en los que narra cuestiones que les puedo asegurar que son muy sorprendentes, que uno a veces no se imagina, y entonces dice que hay que usar la belleza como ética. Dice, cuando usamos la belleza para hablar, nos vinculamos desde las entrañas, desde los sentimientos, no intelectualmente. Entre la confrontación y la ternura, reivindica la ternura. Este año estuvimos trabajando como tema transversal la cuestión del lenguaje y, bueno, lo transformamos en pregunta. Y tuvimos como epígrafe esta frase de Benveniste que dice: el lenguaje, más que para comunicarse, es necesario para vivir.
Ahora les digo por qué será Kim. Vamos a comprar un libro con la gente. A ver, me están preguntando el nombre de la autora, ¿no? ¿Cómo es? Kim, K-I-M, Thui, T-H-U-I. El libro que les recomiendo es M. Se llama M, que en vietnamita quiere decir hermanito menor, y en francés, porque hay un juego homofónico con el título, es M, ¿no? Amado, tiene que ver con amor. Hay una homofonía en el título que la autora explica. Bueno, excelente, hermoso. Bueno, vamos entonces ahora a escuchar el trabajo de Gabriela Pedrotti. Gabriela es psicoanalista, es psicóloga social de la Escuela de Pichon-Rivière, fundadora del grupo H8 junto a Fernando Ulloa y otros. Es AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde también dicta seminarios, escritora de numerosos artículos en revistas y en reuniones psicoanalíticas, coautora del libro bilingüe ítalo-español Lo indecible, sustraído de la nada, también un libro de poemas que vino acá al Centro Oro hace unos años a compartir, invitada por Mirta Inger en el seminario de Octavio, y autora del libro La escritura de lo íntimo, que les comentaba, recién editado, va amablemente, generosamente, trajo para dejar uno en la biblioteca del Centro Oro, y bueno, yo le pedí que trajera alguno para compartir. Pero ahora vamos a escuchar entonces el trabajo. Bueno, buenos días o buenas tardes. La verdad que es un gusto recibir invitaciones, pero bueno, las invitaciones son distintas cada vez. Parece que el Centro Oro me invita, es la segunda vez que estoy acá, y siempre han sido cosas así fundantes para mí. En aquel momento fue un libro, mi primer libro de poemas, que recuerdo que fue un encuentro realmente muy lindo, y esta vez con un trabajo que inicia un recorrido probablemente de ideas, de pensamientos, que tiene que ver con una experiencia que estoy atravesando en estos momentos. Y Mariela, Mariela me cursó la invitación, me escuchó en el Lacanoamericano, con lo cual la invitación tiene también ese efecto de que algo pasó con la escritura, ¿verdad? Algo pasó con la lectura. Pero hay algo que me acordé recién, hoy, cuando estábamos ahí tomando el cafecito. Me acordé que Fernando Ulloa, trabajé muchos años con Fernando Ulloa, y él decía, hacíamos un juego en este grupo H8, y él decía, bueno, cuando reciban un llamado de un paciente, imagínense cómo es el paciente, ¿no? Y después, cuando lo reciben, si hay mucha distancia entre lo que imaginan y lo que es que hay algo grave, ¿no? Entonces, jugábamos, y yo me imaginaba que, digamos, cuando la escuché a Mariela hacerme la invitación, sentí esa cosa de cercanía que seguí sintiendo a cada rato hoy acá, ¿no? No estamos graves. No. Y por otro lado, fue muy lindo también un chat que mantuvimos con Susana, a la que no conocía, y estas ocasiones así azarosas son tan lindas porque uno de golpe pertenece a otra institución, anda por otros lados y de golpe se cruza azarosamente y dice, ¿cómo no nos conocimos antes, no? Bueno, empezamos a charlar y la conversación quedó ahí porque la vida, los pacientes, la vida, y eso, no pudiéramos seguir conversando. Pero bueno, nada, es un gusto estar hoy acá, haberte escuchado, y bueno, voy a iniciar la lectura. Perdón, que esté un poquito lejos porque si no retumba mucho. Ok, yo hablo un poco intenso. Sí. Ahí ustedes me hacen señas y yo lo voy.
Hay algo importante que tomo de lo que decía Susana, que me parece muy importante que hagamos del lenguaje no un arma de comunicación, sino una herramienta de sensibilidad. Y bueno, hacia allá vamos. Hay momentos en que el texto tiene algunas cuestiones lacanianas que necesité formularlas así, pero para mí es muy importante para poder aprender con H, digamos, algo del trabajo, desarmarlo. Así que yo los invito a que después balbuciemos juntos, en tal caso, algo de lo que llega, si es que esto es posible. Bueno, el ocaso de la lengua. Empiezo con un epígrafe de Silvia Molloy, de un libro de Desarticulaciones que una amiga me acerca en mi cumpleaños del año pasado. Tengo que escribir estos textos mientras ella está viva, mientras no haya muerte o clausura, para tratar de entender este estar, no estar de una persona que se desarticula ante mis ojos. Tengo que hacerlo así para seguir adelante, para hacer durar una relación que continúa pese a la ruina, que subsiste aunque apenas queden palabras. Hace muchos años mi hijo me pidió una palabra para seguir escribiendo un cuento. Le costaba avanzar. Hace poco mi madre me llamó diciendo que no podía seguir escribiendo porque le faltaba la palabra. A lo cual respondí que eso nos pasa a todos, que se quede tranquila, que ponga cualquiera que le venga a la cabeza y continúe. La narración de mi hijo pudo avanzar, la de mi madre se detuvo allí. Un diagnóstico anunció un destino helado. El cuerpo de la lengua comenzó a desintegrarse. Es en este contexto que comienzo este escrito. Si en la niñez el nudo borromeo comienza a escribirse, tiempos lógicos y cronológicos mediante, en la vejez atravesada por trastornos cognitivos, el nudo se desarma. Escucho en una clase de la EFA que dicta Silvio Amigo, donde lee las posibles homofonías de este seminario. Los no incautos yerran, y una de las homofonías de ese seminario es los no púdicos erran. Un torbellino de asociaciones muerde en mí y desencadena una exquisita contaminación de interrogantes. Ese engranaje puesto a funcionar por el nombre del Padre como carretera principal hasta devenir topología a través del nudo borromeo, propicia una equivocidad que me echa a andar. La pudicia, a la altura del Seminario 12, es ese primer litoral llamado pudor original. Construcción que va trenzándose cuando el objeto A se dibuja en tiempos de inicio, y ahora agrego, se desdibuja en los últimos tiempos de vida, corriendo nuevamente el telón a lo impúdico. Lo impúdico como aquello que no debiera aparecer, darse a ver. Esa desnudez que porta cierta gracia en los niños y rechazo en quien ya no logra vestir su animalidad. Si el pudor va zanjando el derrotero del devenir del infante, es en ese tiempo llamado tercera edad que el 3 comienza a elongarse por demás. Perdón. Vos bajale. No. ¿Ahí estoy bien? Sí. Okay. Lacan dice, el simbólico hace 1, el imaginario 2 y el real 3. Sin el 1 sería imposible sostener el refrán, no hay 2 sin 3. El lenguaje vino a poner un dique y lo infigurable comenzó a hacerse mundo en ficciones gobernadas gracias a que la represión les ofreciera una ventana por donde mirar. Toda esa imaginaría bestial y repugnante del infigurable solo cobra vida a partir de que un vacío sancione un ordenamiento que avergüenza. El otro mira. El otro es un extranjero que mira una escena que no tiene dueño, porque lo sexual no tiene dueño y arrebata cualquier intento de razón. Dialogo con Pascal Quignard en un libro muy hermoso que se llama La noche sexual. Dice,
Mi intención es dar un paso más hacia el origen del espanto que sienten los hombres, cuando piensan qué fueron antes de que su cuerpo proyectara una sombra en este mundo. Si tras la fascinación está la imagen que falta, tras la imagen que falta hay algo más. La noche, dice. El nudo es el pudor. O sea, hay una orientación RCI que posibilita en su construcción que el pudor sea una instancia justamente a construir, un litoral. Esa potencia insensata que se inicia cuando un agujero motoriza vida, la impudicia de un hombre que se ordena impúdica cuando nombra anudando, que agujerea como en aquel acto sexual que dio origen y fecunda solo al fecundado, quien luego lo imagina. Esa impudicia original es la que viste el simbólico, cuando los nombres llegan a tiempo, o cuando el retiro de los cuerpos de aquel que oficia de otro llega a tiempo, cosa que la humanidad se encarga de mostrar que no es así. Mamá pierde la memoria, sobre todo la reciente. Recuerda cosas de antaño, mientras ya no hay repisa para los eventos acontecidos recientemente. El tiempo se saltea décadas y llega a su niñez. Insiste en volver a una casa que no es esa. Insiste en volver a una de antes, dice. Mientras pregunta, ¿dónde se fueron las ganas? La negrura mezcló toda la coloratura de la lengua en una confusión que busca sus resortes. Se pregunta, ¿estaré deprimida? El tiempo se ha embriagado y succiona a una escena primaria que no se inscribe en el tiempo, sino antes del tiempo. Es el antaño lo que está fuera de la memoria, el pasado anterior a lo pasado. La anterioridad sin lenguaje de la biografía. La presión que ejerce el deseo hincha, yergue, avanza, agrede. La depresión hunde, se retrae, es una fuga. Pero esta fuga no se produce en el espacio, sino en el tiempo. La depresión es regresión. El cuerpo se entrega al deseo de volver a un estado anterior menos amenazador. El entusiasmo por la vida sigue siendo un dicho en ella, un dicho que pierde la música del deseo, que pierde su compás. Regresum ad uterum se llama en latín esta búsqueda de refugio. El poeta francés de Orleans escribía en un libro llamado Raconlier que tanto es la obsesión del abandono de la lengua que allí se busca irresistiblemente. Escucho una madre decir que le falta la palabra. La falta se le vuelve persecutoria y pierde el hilo. Ese hilo mudo que anuda la crudeza del origen se cocina en lo simbólico. Se cocina en la falta que da cobijo. Sin esa cocción que produce lo simbólico, sin esa tempura, sin esa ternura que posibilita encontrar alguna vía de escape a la negrura, lo que en términos lacanianos llamamos simbólico, sin eso, sin ello, la crudeza del inicio es solo desgarro. ¿O será esa nada que no encuentra ficción donde guarecerse y aparecer? Lo encarnado es siempre una articulación, un guión que se inicia con una resta y requiere un telón para ser puesto en escena. Esa usina, esa causa que falta, deja algunas vejeces perdidas en un tiempo donde lo cotidiano es chupado por el pasado primario. Y porque aquella sigue porviniendo. Lo cotidiano es chupado por el pasado primario. Se retorna a una infancia sin porvenir. Porque si la infancia nunca nos abandona, es porque aquella sigue porviniendo. El telón que el otro ofrece en el estadio del espejo, vistiendo de I, de A al objeto, pareciera quitar sus vestiduras. Paradójicamente, el velo lo da una sustracción, un corte, un agujero, y la letra, el umbral que anuncia su existencia. Sin esa falta encuentra la impudicia, el extravío del nombre del padre,
y la crudeza se apodera de las brasas que en el cuerpo restan por quemar. Busco alguna ficción, me pierdo en mi desasosiego hasta que el psicoanálisis me posibilita encontrar en la escritura un ciframiento de lo que cae fuera de cifra. La enfermedad va empobreciendo la lengua, que cansada del juego de asestar palabras justas a cada hecho, de vivir a distancia de las cosas, hace huelga. Los nombres hacen nacer y mortifican lo que no tiene que verse, lo invisible, hacen posible el día y alejan las pesadillas de lo que necesita ser velado. El significante da luz a lo impúdico, volviendo pudorosa la ruta a seguir. El negro tiene un sentido absoluto que precede a la negación lingüística, hace desaparecer, matar, destruir, sepultar en la noche de la tumba ese piñal. Nada más nacer, llegados del fondo de ausencia, necesitamos algo que nos mire. A este algo que surge en la oscuridad, en el abandono, en el vacío, en el hambre, en la noche, en la soledad, lo llamamos una imagen, dice Pascal. ¿Será que se ha ocultado la vida tras la vergüenza de no reconocerse ya y no encontrarse en ninguna imagen? Lo oculto que tanto preocupaba a Freud no tiene nada que ver con lo inconsciente. Más bien digamos que eso oculto que los niños logran abrigar con el lenguaje va desapareciendo en algunas senilidades que padecen demencia. Se pierde el abrigo al oculto y lo oculto arrasa impúdico sin ofrecer la cifra que acompaña aquel retorno llamado inconsciente. El agujero deviene un agujero negro sin bordes y la letra, como litoral, pierde su abecedario lenguajero. El discurso del amo reposa sobre lo que llamamos ese uno. Dicho de otro modo, el mandamiento, el imperativo, nos dice Lacan en el seminario 21. El discurso del amo es eso, y por un lapso de tiempo simplemente porque el significante existe. Hay momentos, pero son todos uno cualquiera, y sobre esto reposa la existencia del uno. Que hay significante, que cada uno no es único, sino que está solo, que no es lo mismo. Para eso es preciso que el S2 no tenga nada que ver con el decir verdadero. Dicho de otro modo, que el S2 sea real. Solo por sesgos incidentales entrará para él lo que hace al 3, a saber lo real. El 3 está siempre velado. Pero ¿qué pasa cuando ese 3 no logra anudar? Errar equivoca con hacer real. Hacer real implicaría ir más allá de la verdad. Retener no el efecto de sentido, sino su efecto de agujero. Cuando se trata de real, se trata de leer. Lo real no se escribe, se lee, se descifra. Ahora bien, así como en la niñez esa escritura se produce anudando, en algunas senilidades esa escritura cesa de producirse y lo real queda librado a una permanente oscuridad que retorna muchas veces como paranoia. La caída es la trampa de la fe. Cada pérdida del hilo es un grito en silencio. En ella, un abismo que ni siquiera es olvido. La metáfora se ha extraviado y solo quedan los dichos. Las hebras de una lógica que desnuda que si todo acontecimiento es del decir, el acontecimiento es del otro, de quien aún conserva el nombre y el dolor. Por eso no se llega a la palabra justa ni a la injusta o a la imprecisión de un decir. Se vaga por la lengua que perdió el nudo que la amarra. La caída es feroz, como toda caída. Mi madre dice que le falta una palabra y no puede escribir. Intento que la invente. Tal vez podés poner cualquiera y seguir, pero se ausentó la ausencia que da lugar. La lengua no lubrica la posible relación sostenida en el falsus que posibilita esa relación entre sexo y palabra. Falsus es falo, ¿no? Se llega al descalce y a la literalidad de lo anterior. Mamá ya no habla de sus hijos pequeños. Los relatos fueron robados porque la niñez recuerda a su madre. Ha cambiado de su cartera las fotos de sus hijos por una foto de su madre.
Su ateísmo ha sido denostado por una vuelta a Dios Padre y el rezo es un lugar cierto donde habitarse. Dios ha vuelto a vivir. Mi niñez se ha caído de la boca de mi madre. Y hoy despierta a su madre para acunarse en su voz. Ya no hay más suposiciones, tomando el Menón de Platón, que dice hay opiniones. La suposición supone una relación a lo real cuando abraza lo simbólico, si no, es opinión. En el orden de lo real nos vemos combinados a suponer. Aristóteles la llama hipokeimenón, lo sospechable. Si no hay sospecha porque lo simbólico se desata de lo real, hay persecuta. El nudo es el pudor, la decencia, la honestidad, sino la impunidad. Entregada a la sonoridad de un destino que no discursa y una palabra que arme el tiro, no importa de qué se hable. No guardan la forma de una conversación. No hay eco. Sin agujero no hay eco. Hay ruido. Ruido que estorba la posibilidad de un devenir discursivo. Ese lugar que no tiene cuerpo, ni forma, ni dureza donde palpar el saber. Duele infinito. Entregados a un discurrir sonoro donde reposa un monólogo por fuera de las palabras. Vamos inciertos por donde no sabemos. Si el no saber orienta, orienta porque lo anuda a un discurso, a un objeto y a un otro. En un vano intento de volver a escribir algún recuerdo, le pregunto a mi madre, ¿te acordás de cuando cocinaba siguiendo al doctor Escardó? Mamá sonríe, no. Dice Lacan en la clase 8 del seminario 21, yo no descubro la verdad, la invento. Y agrega, eso es el saber, pero todos sabemos porque todos inventamos un truco para llenar el agujero. Al instaurarse la represión, dando lugar a la emergencia del inconsciente, las palabras hasta allí vacías vuelven a tomar sentido, dando lugar a las palabras plenas. Como si las palabras lograran morder la carnada y denunciar entonces su capacidad de evocar. Entonces, escribir es el modo de quien tiene la palabra, pescando lo que no es palabra. Cuando esa no palabra, la entrelínea, muerde la carnada, alguna cosa ha sido escrita, nos dice Clarice Lispector en Agua Viva. Vemos el júbilo que produce esto en los niños y la tristeza cuando en la senilidad esto se pierde. Las palabras no dicen más de lo que dicen. La metáfora se fue de vacaciones sin pasaje de vuelta. En Ensayo sobre la piel, Liliana Lukin, a raíz de la enfermedad de su hermano, escribe: ausentarse es lo que hace, hábil, sin embargo un poco más, pendiente de la atención, ausentarse, irse para atrás, donde ya nada obligue a responder, atrás, cerca de la falta de la palabra y cerca de la decisión del principio. Mamá me cuenta que leyó en el diario que dan una obra muy buena en un teatro cerca de su casa. Ah, le digo, ¿dónde está el teatro? Responde, en el diario. Ese modo de responder me recordó a la lógica de un niño. Mamá ya no escribe poesía. Leo en Lin Su que lo propio de la poesía, cuando ella falla, es no tener más que una significación, ser puro nudo de una palabra con otra. Se elimina el doble sentido. La equivocidad y la errancia devienen error. La boca que alienta la predicación se vuelve al silencio de lo mudo. Lo impredicativo no secreta el piso necesario donde hacer pie a la predicación. La lengua es una obscenidad, como la obstrecena, pero ¿qué la vuelve púdica? La trenza real, simbólica e imaginaria se alacia, volviendo al plano sin consistencia, sin cuerpo, sin represión. El deseo echa a volar sin el comando impredicativo. Las predicaciones son hojas al viento, una vida se deshoja. El inconsciente se limita a una atribución, a algo que es supuesto estar debajo. Lo que enuncia el psicoanálisis es que esto no es más que una deducción supuesta. Una hija busca, comenzando ya aquí, servirse del psicoanálisis
para seguir comprendiendo de qué va esto de escribir aún. El análisis, dice Lacan, es un gran encaminamiento y será por allí continuar. Mientras escribo el trabajo, chateo con una amiga, Majo Sebos, que es quien se comunicó con... ¿A quién le presté mi teléfono? Sí, porque Majo. sí. Le cuento algo que elaboré a partir del INSU y me dice, claro, alguien puede dejar de existir aún estando vivo. El discurso psicoanalítico promueve la existencia, diferenciándola del mero vivir, y lo hace posibilitando la inscripción de la llamada segunda muerte, la castración. ¿Qué es lo que hablando con propiedad existe? El fundamento del decir. Pues esa práctica no solo tiene un sentido, sino que hace surgir un sentido, lo inventa el saber. Es un nuevo anudamiento que propicia la invención de un nuevo sentido en lo real. A eso que se escribe por el decir, lo llama escritura. La escritura de ninguna otra cosa, sino del nudo. ¿Será que en las demencias se pierde ese lápiz? Ese lápiz... Se perdió el lápiz. Bueno, ¿será que en esas demencias se pierde ese lápiz significante fálico, escribidor de sentido? ¿Y qué sucede cuando se elonga tanto el nudo? Sus paredes que hacen litoral al decir fracasan. El simbólico funciona sin metáfora. El imaginario se vuelve imaginería, muchas veces persecutorias, como dije antes, y lo real ya no es ruta para el pulsional. El objeto A, esa boca que da agujero a los 3 registros en la escritura del nudo, queda cerrada al trenzamiento. El discurso se vuelve sonoridad pegajosa y las vinculaciones vuelven al estado de adosamiento, no 3, adosamiento. Una palabra arma el tema y no importa de qué se hable. Guardan la forma de una conversación sin eco, aunque no se entienda nada. El cuerpo se ha derretido en un marasmo lenguajero. Los encuentros reposan en monólogos compartidos. Vamos inciertos por donde no sabemos. Allí donde no hay relación sexual, uno inventa. Uno inventa cuando al uno le es posible llevar la tinta, la savia, la sangre. Pero en el ocaso de una vida, la lengua se seca, pierde su lubricación inconsciente sexual, se agiliza, se vuelve insípida, se vuelve incolora, se vuelve monocromática. Lo real entra siempre como 3. Mi madre escribía en su taller de escritura. Un día la escritura cesó, pudo seguir leyendo pero no escribiendo. La escritura poética se ha ido alejando. Lo imaginario simbólico escribe en ese borde real. Sin bordes es imposible palpar ese agujero que causa. Ese borde que se afloja en la senilidad se elonga de tal manera que no puede sujetarse en sus letras, como el niño que no cuenta con su escritura hasta devenir contable, es de esperar. A veces en la vejez, contando con ella, acontece la pérdida, se suelta y dispersa, produciendo cierto horror al no poder saber qué orientación, qué sentido se tiene en lo que se dice. Las letras se evaporan, las palabras pierden la posibilidad de ser significantes, o sea, decir algo textual y no referencial. No hay la otra escena, esa que el niño descubre en el estadio del espejo. Si el saber es supuesto, se inventa, la invención hace huelga y la imaginaría juega a las escondidas y a las adivinanzas. Toman la posta una proliferación de imágenes que no arman imaginario, porque pierden su relación al agujero que orienta, que da sentido. Los niños preguntan por qué. Los adultos mayores también. No es el deseo quien preside el saber, sino el horror. Esto ya lo decía Freud. Los chicos preguntan porque no saben. Cuando saben, reprimen. No piensan más en eso. Al final, la vida se lava, dice Lacan. El acto que es siempre del decir adelgaza su potencia cuando el deterioro cognitivo entra en escena. El decir empalidece.
Si hay saber en lo real, funciona sin que podamos saber cómo se hace dicha articulación. La existencia queda comprometida a una fuga que deviene desasosiego y extrañeza. Los trastornos cognitivos no son sin desanudamientos subjetivos que comprometen la relación con el mundo y con el otro. Llega el final. La ciudad se ha llenado de cerezos. La flor del cerezo es el símbolo de lo efímero. Se abre en una noche, florece unos días y desaparece para siempre. No se puede detener. Hay caídas bellas, como los géneros, en algún atardecer, y hay otras que hacen ruido. La caída de una lengua materna es feroz. El golpe nunca podré descubrirlo, porque siempre despierto en el momento del mayor estruendo. Y el dolor descansa en el extravío de una palabra, dice María Malusardi en Todo cicatriza menos la infancia. Apuesto a seguir pensando a través del psicoanálisis de estos finales que no son final aún. Y un día cesarán tu vejez y mi infancia. Bueno, hoy tuvimos una jornada muy íntima. La verdad que nunca mejor el título de tu libro para lo que acá nos acontece. Bueno, muchas gracias a ambas por todo lo que trabajaron y transmitieron y compartieron. Y abro el espacio para preguntas, comentarios. Tenemos un ratito, son 20 minutos, tratemos de dar lugar a todos. Marité. Yo solamente agradecerle al Centro Oro, digamos, estas actividades en otras oportunidades que pueda estar, porque son realmente enriquecedoras. Yo lo que pensaba era, yo me acerqué a saludar a Susana, con la cual, bueno, hace mucho tiempo compartimos tantos años compartiendo escrituras, jornadas, y ella me decía, es que cuesta presencial. Fíjate que nos cuesta lo más interesante, es esta cuestión de estar escuchando, porque si uno lee este texto que presentó Susana o que presentó Gaby, son textos maravillosos, pero nos faltan los cuerpos, nos falta el existente que está ahí, digamos, exponiendo su falta, ¿no? El balbuceo, el acontecimiento trágico. Y entonces es la cuestión de que, bueno, lo propio de la experiencia es esta cuestión de jugar la presencia con la langue. Es decir, esta cuestión de cómo podríamos ir a presencia, ¿no? Hacer algo. Así como nos cuesta lo que realmente nos puede sostener, es decir, estar acá, ¿no? Yo les agradezco porque son trabajos maravillosos y mucho más al Segundo Oro por las cosas que están generando. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, una sola cosa. No recuerdo el nombre de la autora del libro que leíste, pero me hiciste acordar y me remitió, sigo hablando del trabajo de María del Carmen. Lo seguimos trabajando. Wittgenstein tiene un texto que se llama Ética y Estética. En la estética está la ética. Jorge decía eso. Jorge decía, no hay ética sin estética. Lo bello es lo que hace. Querían decir. Me parece que se vincula mucho con lo que vos creías del pudor, Sí, ¿no? De eso sí, que queda cubierto o al descubierto. sí, muy interesante. Muy interesante, porque quedó Realmente muy interesante. A mí me pareció muy interesante
de tu trabajo. Bueno, no solo lo que está diciendo Marité respecto de los cuerpos y la parte de mostrar, digamos, algo que uno está viviendo, pero son experiencias de vida, es algo que transmitís, que la verdad es que yo, digamos, viví algo semejante respecto de mi madre, pero lo que me sorprendió es ese intento por nombrar lo innombrable, ese uso del psicoanálisis para pensar algo que siempre lo dejamos en manos de los neurólogos, ¿no? Es decir, lo habitual es pensarlo, ¿no? Que los neurólogos, lo que ella está hablando de un desanudamiento de la subjetividad y lo está hablando de un modo que, bueno, hoy estoy agradecida, ¿no? La verdad es que es No retroceder. eso es. Es el que cosa que a coraje. mí me vino, Es el coraje. claro, esto de no retroceder ante la psicosis en algún momento, ¿no? Cuando empecé Sí. a descubrir la... ¿Se escucha? Sí, Por eso, porque me di cuenta, digo, de que efectivamente esto estaba tomado solo por el campo de los neurólogos y de la psiquiatría, y yo me doy cuenta que van pasando un montón de cosas que tienen que ver con esa subjetividad. Digo, que lo que arma como persecutorio, que lo que va desapareciendo, tiene que ver con esa vida, con ese fantasma, con ese modo de ver las cosas, con que siga diciendo la vida es bella, porque ella sigue diciendo la vida es bella, aunque el cuerpo no acompañe, digamos, eso. O sea, entonces yo dije, ¿cómo puede ser que esto no... que siempre hablemos de los comienzos y no hablemos de estos finales, ¿no? Porque, bueno, una de las cosas que pasó en el Dakar es que se acercó muchísima gente, colegas que me decían, yo estoy viviendo esa experiencia, estoy viviendo esa experiencia, estoy viviendo esa experiencia, porque pasa y mucho. Y sin embargo, no, yo dije, a ver, para mí el psicoanálisis es una forma de vida, yo pienso mi vida con el psicoanálisis, o sea, no es una profesión, es mi vida, y he pensado todas las cosas y necesito reformular las cosas de la vida y necesito que tenga vida el psicoanálisis así, digo, como encarnándolo en las cosas que me van pasando. No entiendo el psicoanálisis, cuando Lacan dice no me imiten, inventen, me parece que es una manera que cada uno tiene que reinventar el psicoanálisis con su propia historia, su propia vida, su propio análisis, ¿o no? Es como, porque me parece que si no queda... Es la creatividad, es la creatividad. Claro, pero ser creativo todo el tiempo. Yo digo que uno en sus análisis tiene que hacer pasar algo de esos conceptos teóricos, lo tiene que hacer pasar por la propia experiencia. ¿Para qué hablamos de pulsión? ¿Cómo entiendo la pulsión? ¿Cómo entiende cada una la pulsión? Es un concepto necesario, ¿por qué? Porque cada uno lo puede decir a su manera, a su forma. La pulsión es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Si hay un cuerpo sensible que lo recibe, porque siempre se lee como, ¿qué significa esto? Y para cada una, ¿cómo se entiende eso? Digo, porque me parece que cuando cada uno le puede poner su imaginario, lo enriquece, porque si repetimos la misma frase, y decimos el Urano es amarillo, no sé cómo... El tema es que te mata. pero haciendo pasar tu castración. Cuando vos dijiste Claro. escribir, uno se vuelve existente cuando realmente puede hacer jugar el valor de la castración. Lo que vos haces es esto, porque es mucho más fácil hablar del comienzo que hablar del final, porque el final es lo que pasa para todos. Si realmente de la muerte nadie sabrá nada, pero sí de la vejez. Y poder hacer jugar ahí esta cuestión de cómo nos puede causar. Yo me acordé mucho, algo que no puse, cuando yo me encontré con Fernando Ulloa una semana antes de que él lo internara, ¿no? Nos encontrábamos siempre a charlar de lo que estábamos escribiendo, y él había muerto su amigo, Emilio Rodríguez, en Brasil, y le hacían un homenaje en la Biblioteca Nacional. Entonces nos juntamos porque Fernando me quería leer el trabajo que le había hecho su amigo. Ese día comimos asado, me acuerdo, ahí en un restaurancito cerca de su consultorio, y no me leyó el trabajo, ¿no? Y cuando ya nos teníamos que ir, me da el trabajo y me dice, bueno, después me lo comentás. Y yo ese día percibí que algo no estaba bien.
yo percibí en su caminar algo que no estaba bien, que no signifiqué hasta después, por supuesto, pero algo no estaba bien. Un algo eso, que es real, digamos, es imposible de decir hasta que después uno lo y yo me di vuelta con la escena así de Hollywood, porque así la ficciono ahora, me di vuelta para mirarlo porque algo del caminar no, y lo vi cruzar la calle, ¿no? Y algo raro estaba, ¿no? Pasaba. No leí esa carta, Fernando se interna, después fallece, y después de un tiempo agarro la carta, y bueno, era una carta a su amigo con toda la vida que tenía Fernando para homenajear a alguien que amaba, digamos. Y entonces tiene esta frase que cuando yo le pregunté, ¿pero por qué crees que Emilio murió? Miren lo que le pregunté, o sea, digamos, pero le pregunté por qué creía él que Emilio había muerto. Él me dijo, bueno, cuando hemos sido tan vivos, nos cuesta mucho pensar que podemos quedar mal, ¿no? También Emilio, lo mismo que en una operación, digamos, falleció en una operación, digamos, ¿no? Como bueno, ante la garantía de no quedar bien, es como si la muerte, ¿no? Como si dijera, bueno, me voy antes de una salida. Y entonces le dije, qué duro. Me dice, bueno, y él me dice, no te vas a poner mal si yo me muero, ¿no? Porque los amigos nos morimos, la familia, y la muerte es parte de la vida. Pero me lo dijo de una manera que yo no me olvidé, ¿no? Y nada, para mí fue bueno, esas cosas, ¿no? Que tal vez contada no tiene el valor que, pero bueno, para mí lo tuvo. Sí. Sí, perdón, hay algo. Sí. Sí, Agustín, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Quería agradecer a las dos el trabajo, me encantaron los dos. Me quedé pensando en esta palabra de la dulzura. Me parece que tiene muchos elementos de dulzura los dos trabajos. Sensibilidad también, ¿no? Digamos, esta manera de esos primeros sentir y ver esos primeros momentos de relación madre-hijo y esta relación con tu mamá que muestra mucho, ¿no? Esta conexión tan especial que tenés con ella, ¿no? Y cómo lo pudiste pensar desde el psicoanálisis, me parece muy valioso. Esto, bueno, para eso, ¿no? Esto que vos decís, cómo incorporarlo en la vida de uno, cómo uno lo incorpora, no solo en el consultorio con los pacientes, sino es de alguna manera como uno piensa la vida. Bueno, sí, gracias, gracias. Estaba escuchando, ¿no? Y sobrevolaba todo el tiempo algo que me veo obligado a decir, más allá de atravesar la incomodidad, me da vergüenza decirlo. Que amamos la vida no porque estemos habituados a la vida, sino porque estamos habituados a amar, ¿no? Hay algo que me hizo acordar, creo que lo dice Nietzsche, no me acuerdo, pero que amamos la vida no porque estemos habituados a vivir, sino porque estamos habituados a amar. Gracias. Sí, bueno, agradecer profundamente los dos trabajos maravillosos. Yo no había escuchado tu trabajo, Gaby. Mientras estaban leyendo, a mí me resonaba este maravilloso texto de Philippe Ariès, Morir en Occidente. Cuando Philippe Ariès habla en este texto de Morir en Occidente, cuenta la muerte de Iván Illich, y cómo él dice, me despojan de mi muerte. Yo pensaba, ¿cómo no despojar, Gaby, a tu madre de su trastorno cognitivo? Sino cómo le haces un lugar del orden de la hospitalidad, lo mismo en tu caso, ¿verdad? Justamente eso es no despojar de la muerte, no convocar a la muerte solamente o a la enfermedad, solamente en el lugar de la patologización, en el lugar de las conexiones, de los tubos, etcétera, sino cómo haces ese lugar. Y también pensé en este texto de Primo Levi, lo que queda de Auschwitz, y me acordé de Urbine. Que este niño que nace en el campo de concentración, que no tiene habla, que no tiene lengua,
y que quienes lo escuchan, Primo Levi lo llama Maxlo, que es el sonido que él emite a propósito de la belleza de la lengua. ¿Cómo lo llama? Maxlo, o sea, M-A-S-L-O-K-O, que era el sonido que el niño emitía. Le dan ese nombre, el nombre del sonido que emitía. Exactamente. Esto lo cuenta Primo Levi en lo que queda de audio. Sí, y hay una... perdón, no terminar. O sea, realmente agradecer la belleza, la Porque maravilla. hay una relación entre lo que dice del musulmán Exactamente. y lo que le pasa a los niños estos y adolescentes que están en los campos de refugio, y que es mucho peor que lo de la escritora, porque quedan en un estado, digamos, como, no sé, sin comer, sin hablar, pierden la subjetividad. Exactamente. Perdón. No, gracias, Moni, no, Sí. Bueno, muy conmovedores los trabajos. Hoy un día de mucha emoción. Recuerdo con este terrible acontecimiento de los rehenes en Israel, ¿no? Cuando recibían a los que fueron rescatados, los rehenes, no había palabra para esa actitud, más que nada para los niños. No existía palabra, no sabían cómo albergar a esos niños. Lo único que hacían es presentarle la bandera de Israel, que sabían que llegar la bandera de Israel. Es recibirlos con eso. Llegaron a casa, están en casa, están resguardados. No había otra palabra, no existían las palabras. Y vuelvo al tema de lo simbólico y lo expresivo, ¿no? También, en un caso también de Alzheimer, un muchacho joven, un nieto, va a visitar a su abuela y ella le gustaba mucho bailar. Entonces no había perdido su memoria y le toca con el violín una melodía. Es una experiencia que hicieron que es fabulosa, es tan conmovedora, y con esa melodía, esa memoria vivencial de esa mujer no se perdió, porque empezó a hacer todos los movimientos del baile y se acordaba absolutamente de todo. Entonces digo, ¿cuál memoria, no? Me pareció muy conmovedor esa escena. El otro día vino alguien vino una persona bueno, yo tuve la oportunidad este año de estas cosas maravillosas de los encuentros, ¿no? Azarosos. La Mónica Bula acá de Costa Rica, colega, que recorrimos un seminario que yo dicté en la Escuela Ciudadana de Buenos Aires sobre la crueldad y la ternura, un seminario que dicté el año pasado, pero el anteaño, ¿no? El año pasado. Ahí nos conocimos con Mónica, bueno, todo, termino yendo a presentar el libro y a dar unas clases allá en la universidad invitada por ella, y fui también a México, y una de las personas de México, así como vino ahora Moni, vino y tuvo la oportunidad de ir a casa, que todavía Moni no logramos. Y estaba mamá, estábamos comiendo un asado, y entonces Xochitl se puso a tocar la guitarra, y mamá le dice, no tengo palabras, pero tengo poesía. Y le recitó un poema de memoria. Un poema que ella misma se quedó como sorprendida de que lo supiera, porque aparte es un poema viejísimo, muy hermoso, que también recitaba mi abuela, ¿no? Pero digo, ¿no? Y vino y recitó eso, ¿no? Entonces, yo estaba justo, bueno, escribiendo un poema sobre eso en realidad mamá se olvida del almanaque y no sabe del tiempo, pero nosotros sabemos del tiempo. Nosotros creemos que sabemos que hablamos en el presente y la mayoría de las veces hablamos de historias, ¿no? Como, y en muchos momentos digo, no, lo que aprendo con ella, ¿no? Lo que aprendo con ella, no es una cosa como, ¿no? Porque ella me dice, ¿sabés que la gente está cambiando el almanaque? Toda la gente tiene un almanaque distinto. Y digo, claro, mami, tal cual.
cada uno tiene un almanaque distinto. Hay gente que vive en el día de ayer, hay gente que vive hace 20 años, hay gente hace 30. Mirá qué bueno lo que descubriste. Pero yo me la paso todo el tiempo como dándome cuenta de eso, ¿no? Y que esa es la posibilidad para mí de seguir haciendo algo ahí y darle lugar en relación a la ternura, ¿no? Porque que la ternura es esa declinación del poder donde uno no sanciona lo que no conoce como algo que uno tiene que erradicar. Entonces sale lugar al extraño. Está María del Carmen, ella y después. ¿Vos sos María del Carmen? Sí. Escuchando tu trabajo, me acordé que en esta semana o la otra semana había estado en una clase de danza, ¿no? O sea que nada que ver con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, al principio de la clase, cada uno recuerda algo de la clase anterior. Y una mujer empieza a llorar desconsoladamente, porque dice que perdió a su mamá. Y ella va al geriátrico, la va a ver, su mamá tiene Alzheimer, y que ella no tiene a su mamá. Entonces yo me la quedo mirando y digo, ¿cómo que no tienes a tu mamá? Está ahí. Dice, sí, pero no me mira. Sos vos que no la podés mirar a ella. Esto me hizo tanto sentido, ¿no? Que a la vez ahora la abrazo, la miro, la... Claro, es decir, si nos quedamos, si vos te quedás con la pérdida de lo que va ocurriendo con la vida, claro, que perdés. Claro, es lo que, total, porque es lo que yo le decía, lo que yo le decía a Mónica el otro día, de que, bueno, es una de las primeras veces que viajo, por ejemplo, y no está el llamado de cómo llegaste. Y nada, cada día es algo, ¿no? Cada día. Y yo trato de hacer de eso, bueno, como la vida, hay cosas que son inexorables y suceden, trato de encontrarle a eso una vuelta, ¿no? Digo, que más allá de un testimonio personal, que no me interesa que sea un testimonio personal, me sirvo del testimonio personal, me parece para que podamos avanzar en algo que me parece que es algo que nos sucede a los humanos, que pasa, que todos tenemos a alguien o a algo, ¿no? Que podamos hacer algo con eso. Eso, la discapacidad, la discapacidad. Sí, totalmente. Poder hacer en lo que hay. Poder ser con lo que hay. Hasta ella. No, yo lo que quería decir es que como que a veces proyectamos desde nuestras expectativas, ¿no? Sin permitir al otro, o sea, expresarse ante las limitaciones y cómo a nosotros propiamente nos cuesta esa comunicación, ¿no? Claro, totalmente. Ana y Fiorella, y después por los tiempos tenemos que ir cerrando. Bueno, no, Con la entrega de felicitarlos libros a de la todos, escuela. me gustaron mucho los trabajos. Pero esto último que dijo Gabriela me parece clave, porque creo que es esa belleza del sonido que han dicho, encontrar, es decir, en ese impudor, la posibilidad de encontrar belleza, digamos, por ejemplo, en el poema que ella recordó, creo que es ese camino, dijiste, esto es lo que yo puedo hacer con lo que me está pasando, ¿no? Y creo que lo que me está pasando, bueno, quiero decir, está por un lado, es todo ese recorrido que vos haces, dándolo teórico, con toda una tramitación, digamos, pero también está, bueno, la pérdida, ¿no? Esa foto que reemplazó la de sus hijos por su madre, ¿no? Me parece que, bueno, ahí hay completamente una pérdida y es la cuestión a tramitar. Lo demás, me parece que es esto que vos llegaste al final a decirnos, que es la posibilidad de reconocer en esa madre otra, pero que sigue hablando, desde un lugar diferente. Porque, como decía Susana, es peor la situación de los refugiados, de los niños, que pierden totalmente la posibilidad de hablar. Entonces, ahí sí hay como un arrasamiento, digamos,
que conmueve dificilísimo, ¿no? Y rescatar también en relación a lo que estoy escuchando, de cómo vos, Susana, te referías tanto a la cuestión del sonido y de la voz, en nuestra práctica con analista, la importancia que tiene el tono de la voz. La enunciación. El tono de la voz, la enunciación, es decir, cómo escuchar, no solamente el significante, sino el cuerpo. Es decir, cómo es dicho lo que es dicho, y también cómo uno llega a encontrar o no el tono con que hablar a un paciente. Buenísimo. Sí, me parece que ahí hay, bueno, una vitalidad del psicoanálisis que sí, eso que dijiste, lo sonoro como tacto, me pareció, porque se toca, lo sonoro puede donde toca. Totalmente, por algo la música. Me encantó. La misma mano, Fiorella. Sí, Perdón, Fiorella. Bueno, agradecerles también los trabajos, su información maravilloso campo. Y retomando un poco lo que decía Ana, ¿no? del tono, ¿no? La importancia del tono para hablar a un paciente, pero pensaba también encontrarle el tono a lo que pasa en la infancia, ¿no? Porque hablaban de, bueno, hablamos mucho de los principios y poco de los finales. Indudablemente hablamos un poco de los finales porque nos conmueve o nos toca, hablando de la música que nos toca de una forma distinta. Pero creo que nos es mucho más fácil acompañar en los principios que en los finales. Esto también, y más allá que Gabriela, vos querés que esto sea algo testimonial, me parece muy importante también los efectos que tiene este testimonio de vos que seguís, le encontraste el tono a seguir hablando con tu madre en esta situación. Yo personalmente tuve mi madre de 3 años y medio con la fase de depresión y hablé todos los días con ella. En esta cuestión de un monólogo que se acompañaba o se respondía con gestos o con algunos sonidos culturales que se asociaban a un sí, no. Y quería decir esto, ¿no? Que me parece que también está la apuesta, ¿no? Como uno, qué es lo que uno hace con el psicoanálisis, o cómo el psicoanálisis nos toca en nuestras vidas y en nuestras posiciones subjetivas en distintos momentos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que hay sí, creo que el trabajo, Pati, vos estuviste en el trabajo de tertulias que yo presenté, ¿o no? Sí. Que ahí justamente voy contando, el trabajo era sobre la soledad, yo voy contando, había leído un libro de Catherine Millot que se llama O Soledad, que me fascinó, y ahí voy contando, yo me analizo desde los 4 años, y voy contando desde mi análisis, no ininterrumpidamente, con distintos analistas, pero digamos, no dejé el análisis. Entonces, claro, de diferentes lugares, escuelas, ¿no? Y bueno, y ahí empiezo contando cómo yo voy leyendo esa soledad del principio en el barrio, ¿no? Y cómo la soledad se fue transformando en distintos momentos, ¿no? Y hoy podría decir que no siento esa soledad, creo que hay una mamá que no está, pero que en muchos momentos hubo una mamá que no estuvo, no es que ahora no está. Y en muchos otros momentos tuve que aprender y soportar que hay una mamá que esa que uno pretende, esa que uno quiere, esa que nunca está, porque nunca está esa que hace relación sexual con uno. Digo, siempre hay algo, ¿no? El no todo de toda relación. Entonces, bueno, eso, pero a mí me parece que nos cuesta hablar de los finales, no solamente el final de la vida en términos de que es duro la muerte real, digámoslo así. Me parece que también hay otras situaciones de la vida, que eso a mí me preocupa de los analistas a veces, ¿no? Como, por ejemplo, yo hice la experiencia del PASE en la Escuela Federal de Buenos Aires, no me nominaron, y yo quería hablar de la experiencia porque para mí la experiencia fue una experiencia. ¿Se entiende? Pero no hay lugar para hablar si a vos no te nominan. No hay lugar para hablar. Puedes hablar. Entonces, yo decía, pero yo la hice la experiencia, me pasaron cosas, tengo cosas para decir. Hay un despojo ahí de lo que te pasa. Pero por suerte hubo en un momento una presidenta que arma una voz y me invita. Entonces yo hablo y cuento la experiencia porque yo necesitaba hablar de la experiencia. Claro. No, qué sé yo, perdón por lo que voy a decir algo un poco tal vez, pero yo decía, es como si uno tuviera un orgasmo y el otro no se dio cuenta. yo sé que lo tuvo, el otro no puede darse cuenta, no. Digamos, ¿entendés?
¿no? Digamos, Por ahí conversaba. Exacto. Bueno, pero bueno, estamos así como en confianza, pero digo. Yo no me escribo. Bueno, pero en esa lo que digo es que contando ahí, cuando yo me bajo del lugar este donde hablé, hubo muchísima gente que fueron enseñantes míos, gente con mucho recorrido, que me vino a decir al oído, yo también lo hice, pero nadie sabe, pero a mí también me fue mal, ¿no? Yo digo, mira, no me fue mal a mí, no me fue mal. No es que te vaya mal. Porque digo, esto no, la muerte no es mala, y que pase eso que no pasó, no fue malo, ¿se entiende? Por supuesto, hubieron broncas, un montón de cosas, que bueno, no importa, que sucede. Pero lo que digo es que yo tenía en mi haber un montón de cosas que escribí sobre eso. Pero bueno, no se habla, ¿se entiende? Que yo decía, pero parecía que bajaba del confesionario, ¿viste? Que venía la gente y me hablaba al oído y digo, sí, pero no, digo, para acompañarme en el... Para acompañarme en la casa. Claro, pero Hay algunos que no. somos Qué así. suerte. Tenemos que pasar a otra escena. Invito a todos a Tengo que decir algo a pedido de la presidenta. No, pero me lo dijiste vos primero a mí. ¿Cómo? Me lo dijiste vos también a mí. Bueno, claro, tiene razón, fue un diálogo que tuvimos recién, así como decía ella,